Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos los vamos a acompañar hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de la señal en YouTube, de Noticias Caracol en vivo y también de la señal en vivo video de Blue Radio. Pueden acompañarnos, pueden opinar y podemos tertuliar en este comienzo tan agitado, tan intenso de este 2026 por cuenta de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Bienvenidos, estamos en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, arrancamos. Don Pedro Viveros, ¿cómo le va? Feliz domingo. ¿Ya ha podido respirar un poquito después de todo esto? Y eso que solo llevamos 11 días de enero, Juan Roberto. Un saludo especial para usted y toda la audiencia y gracias por la invitación. Sabe que estaba haciendo cuentas de eso, que esto se me ha pasado como si lleváramos 8 meses, ¿no? 11 días de enero del 2026. Ave María, no mire, más. hagamos el recuento aquí arrancando Sala de Prensa. Entonces, ocurre la invasión estadounidense en Caracas y en zonas aledañas a la capital venezolana. La captura de Maduro, la amenaza de intervención en Colombia, el presidente Petro en pie de guerra y todo termina en una llamada. Toda esta foto comenzando ya porque digamos después de este puente festivo, el puente de Reyes que se trasladó a este fin de semana, don Pedro, ya la semana que viene digamos arranca entre comillas formalmente el año político y el año en el país en general. ¿Cómo pinta este arranque de año con este panorama? Pues Juan Roberto, mire, yo lo diría de esta manera. Aquí en América Latina el problema que teníamos era el régimen de Maduro, porque era un régimen donde no se respetaba absolutamente ninguno de los parámetros democráticos. Cuando sale ese tapón, por llamarlo de esa manera, que era una dictadura y un régimen, repito, atrabiliario, terminan cediéndole el espacio para que puedan reconducir conversaciones presidentes elegidos democráticamente y que son legítimos en la región, y que por tener esa interferencia de Maduro estaba entorpeciendo la conversación. Lo que ocurrió cuando sale Maduro de la ecuación es que tanto Petro, quien cometió unos errores, en mi opinión, garrafales al hablar en Nueva York, una cantidad de cosas entre Trump, pero repito, cuando sale ese tapón que era Maduro, pueden volver a reconducir lo que tiene que pasar en una democracia, Juan Roberto, que en la diplomacia hablen los que piensan diferente. Para eso es la democracia, y por eso se ocurre una llamada que me parece a mí muy oportuna para el bien de la región y para el bien también de los propios presidentes Trump y Petro, Juan Roberto. Sí, quiero su opinión, Pedro, para centrarnos en este tema puntual de la conversación de marras de esta semana, que tal vez sin duda es la noticia. Esta conversación telefónica entre los presidentes Petro y Trump es la revelación que hace el mismo mandatario colombiano, Pedro, se la hizo al país de España el viernes pasado, cuando dijo, entre otras cosas, que Trump le reconoció en la llamada que sí tenía pensado hacer algo en Colombia. Pues mire, Juan Roberto, yo a Donald Trump hasta hoy, entre otras cosas, en 9 días cumple el primer año de mandato. Todavía no ha terminado el primer año y mire ya todo lo que ha pasado. Sí. Pero yo a Trump, cuando usted lo mira retrospectivamente, Trump siempre comienza como a apretar hasta el fondo el cuello de los problemas a donde quiere intervenir. Pero al final o saca una hoja para negociar o hace operaciones militares quirúrgicas. En este caso no hubo una invasión, como mucha gente hablaba que iba a haber en Panamá, o como la similar a la de Panamá, recuerde usted, Juan Roberto, cuando Manuel Antonio Noriega, o la de Grenada, que eran tropas llegando a esos países. Aquí no ocurrió eso. No. Entonces, lo que yo creo que pasa con Donald Trump es que del verbo siempre a la persona que tiene del otro lado de la mesa lo comienza a apretar hasta el momento en el que, repito, saca una hoja para negociar o hace operaciones quirúrgicas. Allá hay varios ejemplos, lo que pasó en Gaza, lo que pasó en Irán y lo que ocurrió con Nicolás Maduro. Sí. Entonces, al decirle al presidente Petro, seguramente era para ratificar pues la forma en que él quería presionar o neutralizar a Gustavo Petro, Juan Roberto. Porque si usted se da cuenta, durante toda la operación de Maduro,
Gustavo Petro estuvo completamente neutralizado, no intervino en eso, Juan Roberto. Sí, pero además de eso, recuerde usted que el presidente Petro, justo en la madrugada de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la captura de Maduro, etcétera, tal vez me atrevería a decir que fue el presidente más activo de la región en sus redes sociales y opinando sobre el tema. Es que también yo creo que aquí hay un tema, y quiero su opinión, Pedro, si estoy exagerando, una muy efectiva estrategia del presidente colombiano. Él dirá que no, que es su manera de ser, que es algo espontáneo, pero sí ve uno, y si es espontáneo le salió muy bien, es que terminó metido en el radar de todo un tema. En Colombia, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, muchos medios hablaban más de la disputa entre Petro y Trump que entre la misma invasión y la captura de Maduro. No, Juan Roberto, yo lo miro de otra forma. Yo creo que los Estados Unidos le avisaron al presidente Petro con antelación de lo que iba a ocurrir, ¿sabe, Juan Roberto? ¿Usted cree eso? Porque de otra manera uno no entiende Juan Roberto, no me cabe la menor duda, porque mire, pero ese elemento sabe que Pedro sabe que ese elemento es nuevo, es decir, esa teoría no la había escuchado. Sí, ¿usted cree que al presidente Petro le avisaron y sabía de la intervención militar estadounidense? No, y de la es que no me cabe la menor duda. Una persona con un consejo de seguridad a las 2 de la mañana, cuando nosotros sabemos cuáles son las amplitudes en materia de sueño del presidente Petro, despierto a las 2 de la mañana. Pero él trasnocha. Yo creo que algo sabía el presidente. Pues no sé, pero lo que le quiero decir es que trabajando no le hemos conocido mucho. En esta oportunidad estaba desde muy temprano trabajando y los términos, Juan Roberto, y yo lo invito a que usted recuerde, porque usted hizo una transmisión maravillosa, a propósito le echo cepillo aquí de paso, hizo una transmisión maravillosa con el equipo de Caracol. El primer trino que lanza Gustavo Petro de lo que pasó en Venezuela es un trino diplomático. Ahí no hubo ningún adverbio a los que nos tiene acostumbrados el señor presidente que los Petro. Términos de ese trino? Sí. Yo no me acuerdo los términos de ese primer trino. Decía, recuerde grosso modo, le voy a decir más o menos qué decía. Sí. Hay que tener en cuenta todas las condiciones para poder resolver el problema de manera pacífica en Venezuela y tener las conversaciones adecuadas en el momento oportuno. Eso era grosso modo lo que decía el primer trino, que si usted le echa una revisada se da cuenta que allá había un mandatario que no estaba de camorra. No estaba de camorra. Sí. Ese señor estaba tratando de resolver un problema porque a Petro lo había neutralizado Trump. Es que, Juan Roberto, recuerde todo lo que pasó con Petro de aquí para atrás. No, y de para adelante, entonces, Pedro, porque acuérdese usted, perdón, lo interrumpo, que el presidente de Estados Unidos, después de la intervención militar y de la captura de Maduro, dijo en un avión, es que el presidente de Colombia es un enfermo. Y yo no descarto, me suena bien una intervención militar. Es decir, si uno lo mira, sabe que usted tiene razón, que el volumen lo subió Trump. Claro, entonces, ¿qué tenía que hacer en esa operación Trump? Es que acuérdese, Juan Roberto, que el presidente de Colombia no tiene visa. Medio gobierno está en la lista Clinton y sin visa. El país está desertificado hoy, cuando estamos hablando. Sí. Entonces, con una llamada eso no se resuelve tan rápido, Juan Roberto. Y para que esa llamada se diera, a mí me da la impresión que el presidente Gustavo Petro tuvo que ceder mucho en esas conversaciones con todos los agentes de oficio que le sirvieron para que pudiera el presidente Petro llamar a la Casa Blanca y solicitar una conversación con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es para usted ceder, Pedro? ¿Qué tuvo que haber hecho el presidente Petro para que... No, yo todavía tengo visa, Sí, esa es una buena distinción. Pedro, ¿qué pudo haber hecho el mandatario colombiano para que en Washington dijeran sí, sabe que sí, hay que hablar con Petro? Pues yo creería, Juan Roberto, que después de lo que pasó con esa operación militar en Venezuela y sacar a Maduro, pues ¿qué tiene que hacer el presidente Trump en esa lógica que él quiere manejar? Pues conversar con los vecinos, pero ya no con el discurso de Petro previo a la salida de Maduro, que era un discurso altisonante, defendiendo a Maduro, sino que todos los actores que en su momento defendieron a Maduro, ¿usted no se ha dado cuenta, Juan Roberto, que cambiaron la casaca, la camiseta? Y ahora comienzan, a mí me llamó la atención los aplausos
del discurso del presidente Petro el día que habló en la Plaza de Bolívar, sí, después de la llamada con Trump. Sí. Parecían los de Petro trompistas, sí, y 15 minutos antes eran antitrompistas. No, eso Algo es cambió. Eso es y para que eso cambiara... Eso es una comedia. Me da pena decírselo, pero yo lo percibí Entonces, así. para que eso cambiara, Juan Roberto, algo tuvo que haber cedido Gustavo Petro. Y si usted me permite seguir siendo aquí como medio lenguisuelto, le voy a decir que pudo haber cambiado. A ver. El presidente Petro debe tener un gran interés en que en Colombia le oigan por qué en este país hay 1.500 toneladas de producción de cocaína, un punto. Sí. Segundo, salir de la lista OFAC y recuperar la visa, porque yo no creo que un mandatario de Colombia esté en este momento, sin contar su versión de los hechos, metido en una lista como la OFAC y sin visa, Juan Roberto. Sí, pero mire que usted revisa, Pedro, y lo mismo deben estar pensando muchos oyentes y muchos televidentes, las entrevistas que concedió el mandatario en estos días, cerrando la semana. Habló con nuestro canal aliado CBS, habló con El País de España, habló con la BBC, es decir, habló con medios grandes de los Estados Unidos y del Reino Unido sobre este desencuentro con Trump, sobre la llamada. Es decir, Petro se metió en el radar de medios en Estados Unidos y de Europa, y él ahí hablaba y daba su versión. Alguien dirá, pues no era en su ley. Él dice, mire, yo conté, incluso dice que de los 50 minutos o casi la hora que hablaron, el que más habló fue él, explicando su lucha antidrogas, y dice que a los dos los engañaban y que Trump no es pendejo. Pero más allá de eso, ¿usted cree que pudo haber en esa conversación de parte del mandatario colombiano frases complacientes para tranquilizar a Trump? Es que, Juan Roberto, cuando uno pide una llamada en diplomacia después de semejante controversia que hubo durante más de un año, quiere decir que hay alguna versión que el presidente de Colombia tiene que pedir contar en Casa Blanca, que es lo que ellos están diciendo. Sí. Allá el ministro de Interior, el doctor Armando Benedetti, dijo que estaban muy asustados por problemas de ellos sin tener visa y por las acciones militares. Sí. Entonces usted comienza a ver en el mapa que lo que está ocurriendo es cuál es la versión y qué va a pedir Petro. Juan Roberto, mire, el presidente Trump, como yo le decía hace un momento, cumple en 11 días mal contados, o 9 días mal contados, el primer año de gobierno. Y Gustavo Petro sale del gobierno en 7 meses, Juan Roberto. ¿Qué puede ir a plantear un presidente que está de salida con un presidente que está pensando más en el que le va a garantizar a él la gobernación y su cooperación en los próximos 3 años? Pues va a pedirle cosas mínimas, Juan Roberto. Yo no creo que el presidente Petro pueda sentarse a plantear un Plan Colombia 2.0 cuando está a menos de 6 meses de dejar el poder. Sí, es decir, si le entiendo que son intereses muy distintos los de un presidente que está de salida con uno que está prácticamente de llegada. Sí, señor. Eso es. Pedro, eso... Sí, señor, no me cabe la menor duda. Bueno, ¿Usted se acuerda, Juan, señor, cuando el presidente Pastrana llegó a la presidencia que le ganó a Samper después de ese problema del 8.000, donde el presidente tampoco tenía visa? Sí. ¿Usted se acuerda a Samper? ¿Se acuerda lo primero que a Serpa le ganó Pastrana? ¿Se acuerda lo primero que hizo ese gobierno? Irse a Estados Unidos a plantearle, comenzando, es más, creo que no se han posesionado. No, el Plan Colombia. El Plan Colombia 2.0. Claro. Perdón, el Plan Colombia. El Plan Colombia, acuérdese, yo lo recuerdo muy bien. Pero eso era comenzando el gobierno. Claro, es que Clinton, presidente, metido en el rollazo, me acuerdo mucho de Mónica Lewinsky, recibe como jefe de Estado al presidente Pastrana que no se había posesionado. Tiene razón usted. Pedro, y ahí hay un elemento clave para que ya ahora hablemos de campaña política, porque esto va a estar cruzando la campaña presidencial en Colombia, la campaña política en general, y es el tema del orden público. Mire que terminando la semana este tipo, Mordisco, alias Mordisco, el jefe de las disidencias, cómo cambian las épocas. Él dice, hablando de Estados Unidos, y digo cambian las épocas, es porque tanto las disidencias como el ELN, que se sienten o se sentían tan cómodas en Venezuela, ahora están propone Mordisco, una alianza criminal entre todos estos grupos en la frontera, dicen ellos, para repeler la intervención o injerencia extranjera, hablando de Estados Unidos ante eventuales operaciones militares en la frontera. Esto sin duda va a tener una repercusión enorme en el orden público ahí en esa zona limítrofe. Pero claro, no me cabe la menor duda, pero además, ¿sabe algo, Juan Roberto? Yo creo que los candidatos
a la presidencia tienen que comenzar a mosquearse, como dicen en la costa Caribe. ¿Por qué? Porque ya tiene alguien que comenzar a plantear qué es lo que van a hacer para recuperar, no solamente en materia comercial, las relaciones o de petróleo con Venezuela. También tenemos que comenzar a ver cuáles van a ser las estrategias militares y de ayuda para que los colombianos pues puedan tener un futuro claro en materia de relaciones con Venezuela. Los candidatos estos que están planteando llegar a la presidencia deberían estar hoy diciéndonos a los colombianos cuál es su versión de las relaciones con Estados Unidos y con Venezuela. Eso es lo que deberían estar haciendo, porque este señor Mordisco, cuando hace esa amenaza, pues lo que se necesita es una respuesta. Yo le repito, Juan Roberto, el presidente Petro ya está de salida. Aquí nos toca comenzar a mirar qué es lo que nos van a plantear a futuro. Claro. Porque yo creo que ahí es donde está mirando Casa Blanca, Juan Roberto. Claro. A esos Pedro, que vienen los próximos 4 años. Metámonos ahora sí a hablar de la campaña política. Todo este panorama, todo este cuadro tan confuso y lleno de colores y de matices, la crisis con Trump, la situación en la frontera, la transición como sea que esté ocurriendo en Venezuela, todo esto junto, ¿qué tanto va a impactar en la campaña política? Usted dice los candidatos se tienen que mosquear. Visto eso, y ya estamos arrancando la recta clave de la campaña presidencial, ¿cómo la impacta? Pues Juan Roberto, yo creo que debilita mucho a sectores que tanto en el pasado como en el presente apoyaron la versión de Maduro, defendieron mucho de manera abierta al gobierno de Maduro y tuvieron muchas relaciones. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían todo el derecho a hacerlo en una democracia, pero ahora tienen que comenzar a justificar cómo, por ejemplo, Juan Roberto, ahí acaban de liberar la semana pasada a una cantidad de presos políticos, Juan Roberto. Entonces esas personas que apoyaban ese régimen de Maduro aquí en Colombia tienen que decirnos a nosotros que cuándo aparecieron los presos políticos o quién se los inventó. Porque esos señores estaban allá metidos y los estamos viendo liberados de unas prisiones. Pero ¿cómo eso afecta a un sector? ¿A cuál? Para ponerle nombre y cara. Me parece a mí que a la izquierda y el que esté dentro de el gobierno del presidente Petro y defienda sus tesis. Ahí está el señor Cepeda, y si quieren hacer una consulta interpartidista o el Frente Amplio, ahí son las preguntas que hay que hacerle. Bueno, está bien, tenían todo el derecho a defender Clara López, a Chávez, Romero, a Maduro, tienen todos, a Clara López, pero ellos tienen que ahora decirle al país qué fue lo que pasó con ese régimen. Es que eso ocurrió en las narices de todos y mucha gente no lo dijo. Y por otro lado, Juan Roberto... No, pero Pedro, antes de ir al otro lado, pero de esa explicación que dé la izquierda, si no entiendo, dependerá en buena medida cómo los vean de cara aquí adentro en Colombia para la campaña. Claro. Juan, ¿sabe qué? Yo me acordaba de lo siguiente. ¿Usted se acuerda del 11 de septiembre? Claro. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, el 12 de septiembre del 2001. ¿Usted se acuerda que en ese momento Álvaro Uribe estaba como en el 0.2% en las encuestas? Me acuerdo muy bien. Y después de eso se liberó un discurso en el mundo contra el terrorismo y las organizaciones como las organizaciones subversivas como las FARC o el ELN. Y a partir de ese momento, de ese discurso, comienza la campaña. Mucha gente decía que el presidente Uribe ganó la campaña porque se levantó el Caguán y ese proceso de paz de Pastrana. Pero otra gente sostenía que el discurso que el mundo entero copió cuando las Torres Gemelas, que era la lucha contra el terrorismo, y era convertir a unos guerrilleros políticos en terroristas. ¿Se acuerda usted? Sí. Pues eso caló en el discurso del presidente Álvaro Uribe y él comenzó a subir. Sí. Yo sé que me tomé mucho tiempo para contestarle. No, pero yo creo, Juan Roberto, que si esta operación va a cambiar mucho el mapa político en Colombia a partir de eso que pasó hace unos días en Venezuela. ¿Y cómo lo va a cambiar, Pedro? Yo, por ejemplo, aquí hay mucha gente que quería hacer el Bukele, ¿se acuerdan? Que aquí hay gente que quiere ser los Bukeles, el señor de las Prieña, creo, que es una persona que quiere ser el Bukele colombiano. Pues mire que ya ese discurso también tiene que cambiarlo. ¿Hacia dónde? Porque hoy en día en lo que se está tratando, pues vamos a ver hacia dónde, pero ese discurso hoy ya no es el discurso que la gente quiere oír. Mire usted lo que está pasando. Trump hace la operación y quien está hoy manejando internamente para que no tenga eso una explosión es el madurismo con Delcy Rodríguez.
Entonces, aquel que quiera plantear que es que hay que arrasar y hay que hacer, ¿cómo se dice?, invasiones, como los dijeron en aquel momento, hoy debería estar pensando muy bien qué puede hacer con la estrategia de su campaña. Porque mire usted que Gustavo Petro va para la Casa Blanca, Juan Roberto, a hablar con Trump. Claro. Entonces, esas personas que se radicalizaron de un lado y que defendieron teorías radicales del madurismo, tienen que estar evaluando muy bien sus campañas, Juan Roberto. ¿Qué puede estar pensando la gente en la calle, Pedro? Porque una cosa es el cálculo político, otra cosa es lo que es el vaivén de la diplomacia, esta montaña rusa en la que se ha convertido en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos por cuenta del genio con el que amanezcan el presidente Trump y el presidente Petro. Pero más allá de eso, la gente, ¿qué puede estar pensando? Pues a mí me da la impresión que lo que ocurrió es cómo un gobierno de derecha o de ultraderecha, como puede ser el presidente Trump, saca a un dictador que todo el mundo en el hemisferio quería sacar. Y eso garantiza que haya una especie de corrida ideológica, no hacia el radicalismo ese de derecha, ultraderecha, pero sí que se corra centro derecha y derecha el discurso en la política colombiana. Mejor dicho, aquel que defienda las tesis del presidente Petro tiene que reevaluar muy bien cómo las va a defender. Y aquel que haya tenido cercanías con el madurismo tiene también que reformular sus estrategias. Y aquellos que fueron defensores de la libertad, de los temas de derecha, de la libertad de empresa, de ese tipo de conceptos, Juan Roberto, de pronto los pueden estar oyendo más por lo que pasó en Venezuela. Porque créame que el mundo hoy, el señor Trump no tenía buenos ratings en Estados Unidos, Juan Roberto, y con esa operación, ahí está usted viendo las encuestas, cómo subió internamente Donald Trump en los ratings internos de opinión pública en los Estados Unidos. Luego eso sí generó un impacto tanto allá como por supuesto en la región. Y esos países que van a entrar en elecciones este año, por aquí en el vecindario, sí, Juan Roberto, va a tener una implicación muy grande la operación que hizo Donald Trump contra Nicolás Maduro, Juan Roberto. Estaba viendo aquí este fin de semana, por supuesto, plagado, Pedro, y oyentes y televidentes, de artículos, columnas, pues toda la prensa dedicada a hacer el análisis de lo que ha pasado en esta turbulenta primera semana del año. Pero me quedo con un artículo del New York Times de Lydia Paul Green que titula "Este es el pequeño truco de Trump para destruir la democracia estadounidense". Y ella, que es una columnista tal vez de las más importantes de este diario, el más importante del mundo, ella dice que por cuenta de lo que ha pasado en Venezuela, lo que hizo Trump, está haciendo que muchos estadounidenses reafirmen su tesis de que para defenderse y para lograr lo que quieren se hace por encima de cualquier cosa y que no sirven ni las leyes, ni las normas, ni el derecho. El problema que la doctora, que la columnista comete, es que en Venezuela no había una democracia legítima, Juan Roberto. Pero voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que los aliados o Franklin Delano Roosevelt en el año 44 hubieran detenido la operación de invasión a Hitler porque hubieran respetado la soberanía y el derecho internacional humanitario. Eso no se podía hacer. Entonces, la señora tiene que ponerle un corolario a su artículo. Yo estoy de acuerdo con su interpretación, Pedro. En Venezuela no había, en cambio en Colombia sí, claro, Juan Roberto. Claro, pero lo que quiero decir Petro es que esta tesis elegido democráticamente. Claro, sí, esa tesis que usted plantea, dice la columnista, si la entiendo leyéndola, y a muchos más. Estaba viendo también en La Silla Vacía una muy buena entrevista de nuestro colega Daniel Pacheco a un hombre que se llama Carlos Dada, del Faro, el periodista salvadoreño, que habla del regreso de la derecha a América Latina por cuenta del modelo Trump. Es que muchos dicen, mire, con tal de que se logre la seguridad y la tranquilidad, ni qué constitución ni qué nada, vamos para adelante. Es que en Venezuela, Juan Roberto, dejó de existir el cordón democrático que le permitía la legitimidad que sí tuvo Chávez, Juan Roberto. Sí. Imagínense que Chávez ganaba todas las elecciones y una que perdió aceptó que había perdido, ¿usted se acuerda? Sí. Entonces ese señor tenía la legitimidad. Nicolás Maduro no. Nicolás Maduro, no de estas elecciones del 28 de julio pasado, hace 2 años. Sí. No,
¿Se acuerdan las de Guaidó? Cuando Sí, claro. creó la figura de Guaidó, el presidente famoso. Sí. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque no permitieron que se posesionara una asamblea constitucional elegida democráticamente donde había mayorías opositoras. ¿Usted se acuerda? Sí, y eso sí. fue en el 2016 o 2018. 2016. Entonces el señor Maduro hace mucho rato rompió el cordón democrático. Entonces ninguna de las teorías, en mi opinión, que salen ahora a aducir a algunas personas a decir que irrespetaron la soberanía, tiene cabida en ese concepto. En Venezuela de Maduro, Sí. en Colombia, Juan Roberto, el presidente Petro es un presidente legítimo y elegido mayoritariamente, y hasta el día de hoy, Gustavo Petro, Juan Roberto, ha cumplido a cabalidad la Constitución Política de Colombia. Sí, así es, y eso seguramente es un debate que se va a dar en el arranque de esta campaña, que pues ya tiene unas consultas más o menos definidas y más o menos encarriladas en un comienzo de un año político enorme. Don Pedro, lo dejamos descansar. Feliz Puente de Reyes, forzado en Colombia por cuenta del calendario y no de las fechas, por cuenta de un calendario caprichoso y no la fecha. Un saludo. Porque el 6 fue el Día de Reyes y Vamos. lo estamos celebrando hoy 11. Vamos a ver, Juan Roberto, ¿qué más sigue después de estos 11 primeros días de enero del 2026? No. Saludos y gracias. Tómese suerito y alístese porque lo que viene va a ser intenso. Un abrazo. Pedro Viveros hablando aquí en Sala de Prensa Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.